días. Seguimos en nuestro Consumer Experience Summit de Forbes. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos. Vamos a charlar un poco justamente de esto, el consumidor en el centro. ¿Qué significa primero el consumidor en el centro? Porque lo venimos hablando mucho también. Y bueno, ¿y ahora qué? Le pusimos de título también para ver cómo evoluciona, cómo sigue y que nos cuenten cada uno también en cada una de sus industrias qué significa el consumidor en el centro. Así que si les parece, arrancamos justamente por eso. ¿Qué significa ser una organización que tiene al consumidor en el centro? ¿Cómo lo aplican en sus compañías? Y cómo viene también modificándose, cómo viene creciendo y evolucionando. Mira, voy a arrancar. Vamos a hacer la primera pregunta en orden y después ya espero que no haya más orden. Así que Fabricio, si querés. Dale, te cuento. En Interbanking tenemos un valor dentro de los valores de Interbanking que es el cliente como prioridad justamente. Y a partir de ahí derivamos un objetivo corporativo de los 5 con los cuales trabaja toda la compañía, que es brindar la mejor experiencia a todos nuestros clientes, buscando obviamente un buen servicio y que los clientes vuelvan a utilizarnos. Y a partir de ahí trabaja toda la compañía, justamente con el concepto del cliente en el centro. No solamente quienes tienen el contacto directo con el cliente son los que están pensando en, bueno, cuáles son los beneficios, cuáles son las actividades que tenemos que hacer hacia el cliente, sino que toda la compañía tiene este objetivo corporativo, del cual derivan, obviamente, diversas actividades según el área en el que uno esté, pero siempre pensando en, bueno, ¿qué estoy haciendo yo hacia el cliente? Y a partir de ahí, bueno, justamente qué diversas actividades uno desde su rol puede ejecutar para buscar esa satisfacción del cliente. Buenísimo. Henry. Bueno, antes que nada, Flor, gracias por la invitación, gracias Forbes por la invitación. Y desde American Express es parte del ADN de todos los colaboradores, ¿no? Es una compañía que tiene más de 70 años sirviendo a clientes, ubicándonos entre las primeras de atención a clientes. Pero yendo un poquito a tu pregunta, para todos los que pertenecemos o somos parte de American Express, el cliente es nuestra prioridad. No importa si es acá, si es en otro país, si es en la calle, en cualquier lado, el cliente es la prioridad y también es prioridad el cliente interno. O sea, nosotros le damos mucha importancia a lo que es el cliente interno y lo que es el servicio dentro de la misma compañía al cliente. Siempre el cliente en el centro y en cuyo caso, si es un cliente interno, también, ¿no? Pero escuchamos mucho al cliente, tenemos mucha encuesta de satisfacción y siempre intentamos por todos los medios dentro de las posibilidades de satisfacer las necesidades del cliente y escuchar sobre todo lo que nos están pidiendo, ¿no? Genial. Bueno, lo bueno es que como que estamos todos alineados, ¿no? Porque creo que no es sostenible en el tiempo otra orientación que no sea centrada en el cliente. O sea, se pudo ver quizás en algún momento orientada en un producto o servicio, pero eso en el tiempo no se sostiene. En Renault también es una de nuestras prioridades. Todos los empleados también lo tenemos como objetivo, la calidad de servicio, y trasciende a todo, ¿no es cierto? Cada punto de contacto con el cliente, ya sea en todo el Customer Journey, ¿no es cierto? Desde la red de concesionarios, los procesos, el mismo auto, el diseño del auto, todo pensado también en ese sentido. Y también, como decía Henry, a la interna también. La calidad también en términos de otorgarle también ese espíritu, esa disciplina a toda la gente dentro de la cultura para que se sientan parte y que no estamos atrás de una computadora, sino que estamos trabajando para que un cliente esté satisfecho atrás. Bien. Bueno, nada, comparto, coincido. En primer lugar, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el cliente al centro? En primer lugar, creo que es una estrategia, digamos, ¿no? Que parte de una estrategia de alto nivel, de aquellas que tienen que marcar el rumbo de la compañía, atravesarla en todos los sectores, como decía recién Henry, y que parte del hecho de entender que hay un potencial enorme de valor añadido y de beneficios a partir de poder comunicarse, interactuar con los clientes y entender mucho más de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y a partir de ahí, bueno, un montón de beneficios que se asocian
derivados de poder customizar esa experiencia, ese producto, ese servicio que nosotros ofrecemos según la expectativa de cada cliente, ¿no? Nosotros en nuestro caso particular tenemos, el caso de Edesur, tenemos una característica que es que nosotros abastecemos un servicio básico, esencial, dentro de un área de concesión, ¿sí? Bastante grande. Abastecemos aproximadamente 6 millones de usuarios de todo tipo de características, ¿sí? Usuarios residenciales, industrias, comercios, pymes, servicios públicos. Con lo cual, el hecho principal de entender de que no todo es lo mismo, de que no todos los consumidores tienen las mismas preferencias, las mismas habilidades para interactuar con nosotros y que no todos esperan lo mismo, es clave para poder brindar un servicio customizado en referencia a esto de poner efectivamente al cliente al centro. Y de verdad que requiere el trabajo de toda la compañía, no solamente, bueno, a veces se piensa que los clientes son de la dirección comercial o que hay un área que se ocupa del cuidado de los clientes. La verdad que es clave lo que mencionaban recién, en mi opinión, que es trabajo de todos y de cada uno de su lugar, trabajar para que eso ocurra, no solamente de la dirección comercial o del área que tiene contacto directo con los clientes. Así que un poco esa es la visión que intentamos darle nosotros desde nuestro lugar. Perfecto. Y cuéntenme algunas estrategias o medidas o cosas como concretas de ejemplos que hayan aplicado en sus compañías, pensando en esto, ¿no? En esta estrategia del cliente en el centro, que hayan hecho y que hayan visto que también que tuvieron buenos resultados. No es que tiene que ser algo que hayan aplicado el mes pasado, sino como como parte de la estrategia que sientan que los haya impactado. Mira, nosotros por nuestro lado y asociado a lo que te decía recién, pusimos en marcha hace varios años un programa muy fuerte de escucha activa, ¿sí? Normalmente se conocen como programas de voz del cliente, tiene distintos nombres, pero en el fondo tiene foco en eso, ¿no? En cambiar un poco el paradigma de moverse, de que lo importante es el precio o el producto en sí mismo, ¿sí? Que es un poco a lo que veníamos hace algunos años seteados, y poner el foco en otra cosa, en indagar, en entender qué es lo que cada cliente valoriza y, como te decía antes, a partir de ahí poder brindar un servicio dedicado a esa persona o pensado en esa persona que lo está recibiendo. Así que pusimos en marcha, como te decía, un programa muy grande de voz del cliente, de escucha activa, que en definitiva no es ni más ni menos que bajar un poquito más, escuchar lo que los clientes te piden, tomar nota, ¿sí? Esa parte es clave, tomar nota, no solamente escuchar, tomar nota y actuar. ¿Sí? Llevar a la práctica modificaciones en los procesos, en las formas de comunicarte, ir adaptándote a la nueva realidad, que es cambiante, pero el call to action que normalmente se denomina es clave, digamos, ¿no? Programa de voz activa que derive en acciones concretas. Es clave y es diario, ¿no? Porque también eso es la voz del cliente, o como lo llamamos también quizás en otras empresas, pero es el indicador diario que te permite a vos tener esa retroalimentación, porque si no tenés esa retroalimentación no hay customer centric. Es decir, es lo que yo supongo que quiere el cliente, no. Y atrás de esto es todos los días. Nosotros de hecho lo hacemos con toda la red de concesionarios, con toda la capilaridad. Tenemos 45 concesionarios, así que imagínate que es diario el retorno que tenemos de los clientes, la detección de los problemas, y hay un departamento de calidad que inmediatamente interviene en ese sentido. Y también cuando lo pensás en el diseño de la estrategia comercial de un vehículo, también recurrís a eso, también recurrís al feedback del cliente. Bueno, vos vas a lanzar un vehículo en tal segmento. Bueno, ¿qué busca? ¿Cuáles son los factores de decisión de compra dentro del vehículo? Entonces, en base a eso también se define la estrategia de producto, la estrategia de comunicación, y es todo un 360 consistente. Consistente incluso cuando hablas con el cliente, ¿no es cierto? El cliente tiene que encontrarse con algo homogéneo, no importa si es en un concesionario de Catamarca, de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, sino que la información y el contacto que tenga con la empresa tiene que ser consistente, ¿no es cierto? Y que cuando tenga algún reclamo, alguna consulta, también con quien trate sepa de quién está hablando, ¿no es cierto? Es como esta historia clínica que tenemos que tener del cliente. Y eso es clave, porque ahí es donde uno se siente, donde el cliente se siente reconocido, valorado, y es donde también es uno de los factores de fidelización. A ver, desde American Express
Creo que uno de los temas importantes hoy, todos saben, todos vamos a la digitalización, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el cliente que no puede resolver sus temas en forma digital va a parar al teléfono, va a parar al mail o al chat, Sí. ¿no? Entonces sabemos que lo que llega hay que resolverlo cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, hoy hay que tener muchísimo cuidado y tenemos mucho cuidado con cómo modificamos los procesos escuchando al cliente para poder satisfacer esa necesidad del cliente que no pudo resolver en general en línea, ¿no? Y acá, bueno, hablábamos del tema de lo que es escuchar al cliente, lo que era el viejo monitoreo, ¿no? Hoy ya nosotros estamos, por ejemplo, evaluando satisfacción del cliente por el tono de la voz. O sea, Claro. es una inteligencia artificial que le dice a la persona que atendió, el cliente que atendiste estaba satisfecho o no, sin preguntarle al cliente. Claro, porque antes siempre cuando uno Simplemente hacía un llamado, antes te siempre aparecía la aparece encuesta y el que consumidor decía, uy, esta encuesta y demás. Hoy hay herramientas para poder y no se equivoca, ¿eh? Y en eso es clave cómo Por entró vos. y cómo salió el cliente, porque Claro. muchas veces Exacto. entró enojado Y y salió. poder convertirlo, o al revés, un cliente que se enojó hablando con vos, digamos, ¿no? Que vino tranquilo, eso es clave. Sí, podés detectar incluso qué fue lo que lo molestó Exacto. o qué fue lo que lo hizo sentir más satisfecho desde el punto de vista de quién lo atendió y cómo lo atendió, cómo se resolvió el caso o el problema, ¿no? Sí, relacionado con eso también es cuando el cliente contacta, nos pasa en Interbanking, como comentaban, a veces contacta molesto por alguna situación que no puede resolver. Y más allá del nivel de resolución, pues puede ser que algo sea simple y es simplemente guiarlo al cliente, o algo más complejo que requiera después algún desarrollo o algo más complicado. Ya por el hecho de atender al cliente, el cliente se siente satisfecho. Resuelva o no su problema, digo, Sí, ese por lo primer menos se llamado es siente clave. escuchado. Exactamente. Con lo cual, en Interbanking cuidamos mucho eso, ¿no? Ese contacto del cliente, si nos está llamando, bueno, es por algo y hay que atenderlo bien y buscar resolver el problema. Si no se resuelve, continuar con la línea de contacto posterior para decir, ok, necesitamos un tiempo para verlo, analizarlo, desarrollar, etcétera, pero te vamos a estar contactando para resolver tu problema. Y en ese sentido, volviendo a lo que comentaba al principio, de este objetivo corporativo, nosotros usamos el QR de NPS tanto para clientes abonados como no abonados. Y de nuevo, toda la compañía después está alineada con ese QR corporativo. Tenemos una métrica que buscamos cumplir anualmente y las acciones que vamos ejecutando son coincidentes con esa métrica. Ejemplo, en el área de desarrollo que yo lidero, muchos de los desarrollos que hacemos tienen que ver con ese contacto del cliente que nos comenta por ahí algunas cosas que nosotros, haciendo todo un research y buscando ese contacto inicial para crear una funcionalidad, suponemos que entendimos, vamos al mercado, lo probamos, a veces funciona y está perfecto, y a veces resulta que lo que nosotros suponíamos que entendíamos no es tan así. Entonces, tenemos como ese ida y vuelta con el cliente validando nuestras soluciones para efectivamente saber que acertamos en lo que el cliente quería. Y ahí me imagino como un contacto ideal con el cliente, que es cuando llama un cliente dispuesto a que le vendan algo. Es como el ideal, pero la mayoría me imagino que, sobre todo también por las industrias en las que están, no debe ser así. En general la gente quizás llama más como para cuando tiene algún problema o para quejarse y eso. También digo, ¿cómo manejan esto de decir, bueno, mantener satisfecho al cliente, estar ante un problema, que sea rápido, fácil, y esto también, como que si entra angustiado se vaya menos No tanto. angustiado, claro, no tan angustiado, digo, porque aparte son todas industrias, digo, caso de ustedes que trabajan con compañías, tarjetas de crédito, siempre me imagino, el desconocimiento de consumo, el robo, y no sé qué, un auto también, y bueno, de la luz. Digo, son todos como industrias bastante críticas para cuando el consumidor tiene un problema. Sí. A ver, nosotros consideramos que cada llamado, cada contacto es una oportunidad y así lo aprendimos, ¿no? Entonces, a pesar de tener una llamada a lo mejor conflictiva y demás, siempre tratamos de dar la vuelta y de ofrecerle algún servicio adicional al cliente. Claro.
y en la mayoría de los casos lo logramos, ¿no? Entra un cliente totalmente insatisfecho con algún problema, con un reclamo, como decías vos, un cargo no reconocido, resolvemos ese problema, porque además podemos resolverlo, y un alto porcentaje se resuelve en el primer contacto y le damos la autonomía a la gente para que lo resuelva, y atrás le podemos, antes del cierre, aprovechar y ofrecerle algún servicio adicional, una tarjeta adicional, un débito automático y demás, que bueno, en el caso de ellos es totalmente distinto por ahí. Pero bueno, existe siempre la oportunidad de dar vuelta aprovechar, y hemos notado, en general las estadísticas nos dicen que el cliente queda mucho más satisfecho cuando en una llamada de reclamo o en una consulta logró aparte tener algo adicional, aunque lo esté pagando. Claro, no puedo estar más de acuerdo con eso porque justamente es una de las fuentes de fidelización. Esto del obstáculo es el camino, bueno, esto es lo mismo, es la oportunidad ante el cliente satisfecho. Si vos lográs dar vuelta la insatisfacción del cliente cuando te llama, lo terminás fidelizando. Porque el cliente lo que requiere finalmente es una solución. Y si vos le das la solución, y no solo le das darle la solución, sino serle transparente y honesto, ¿no es cierto? Con esto que quiero decir, las soluciones por ahí no son inmediatas. Imagínate un vehículo que requiere piezas por una reparación o algo, pero el tema es mantener la comunicación activa, escucharlo y serle consistente, hacer lo que decir lo que vamos a hacer y hacer lo que decimos. Es decir, mira, la pieza va a llegar en tal fecha, lo llamás para confirmarle que llegó, próximos pasos, es decir, vos cuando le dejás todo aclarado cómo va a ser paso a paso y vas cumpliendo con cada una de las etapas, el cliente lo fidelizás y vuelve, porque justamente el día de mañana, si tiene un problema, quiere que se le resuelva de la misma manera. Se va a acordar. Exactamente. Coincido. Nada, de vuelta, en nuestro caso, bueno, tenemos distintos tipos de contacto, ¿no? Y también tenemos que manejarlos de manera distinta. Por supuesto existen consultas comerciales, contactos de características normales, pero se vuelve mucho más crítico cuando falta el servicio, digamos, ¿no? Ese primer contacto es más difícil. Por supuesto que no se convierte en una oportunidad de vender algo, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que también entender el momento. Pero rescato lo que se comentaba de la transparencia, ¿sí? Y es algo que aprendimos mucho escuchando a nuestros clientes. El nuestro es un servicio básico, esencial y lamentablemente también interrumpible por momentos y muchas veces no se puede predecir. El hecho de ser transparente en cuanto a lo que puede llegar a estar afrontando el cliente es clave en el sentido de que dice, mira, yo necesito que vos me digas si esto es un tema temporal, si se resuelve en 20 minutos o si el panorama es otro, porque de verdad que en base a eso decido y me organizo, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que uno se puede equivocar siempre en el diagnóstico, digamos, ¿no? Pero el hecho de ser transparente en decir, bueno, mira, acá hay una situación cuando existe, digamos, ¿no? Una situación grave, no prevemos que se pueda llegar a solucionar. El cliente valora, si bien está recibiendo una mala noticia, valora muchísimo más eso al final del camino que el hecho de ir poniendo distintos objetivos que al final me hubiera dicho al principio que era esto, ¿no? Preferible saber. De vuelta, siempre con las complejidades técnicas de que no siempre se puede conocer el diagnóstico desde el minuto cero y demás. Pero lo que comentaban de la transparencia y de cómo gestionar ese enojo inicial, que es entendible, es clave para que al final del camino el cliente pueda percibir que, bueno, al menos me pude organizar de una manera distinta, digamos, ¿no? Así que coincido plenamente con eso. Sí, yo también coincido con todo lo que dijeron, es clave la transparencia y aprovechar el contacto, ¿no? No muchas veces se da el contacto directo con el cliente. En Interbanking buscamos que la experiencia sea una filosofía de trabajo y por eso es que toda la empresa está alineada sobre eso. Y buscamos convertir a nuestros clientes, como bien decías, empresas, nuestro rubro es B2B, en que se conviertan en fans de Interbanking, internamente lo llamamos así, justamente buscando eso, ¿no? Por ahí te llama una empresa que no le funciona algo, no encuentra la forma, y que salga satisfecho, no solo con la atención de ese contacto, sino con la resolución, o como decían,
con una promesa de, ok, no lo puedo resolver ahora, pero te voy a estar contactando para seguirlo. Inclusive, en algunos casos, nosotros sumamos a algunas empresas que tienen ciertos problemas a nuestro gerente de desarrollo en un contacto directo con la persona que está llamando a la empresa y es tremendamente notable lo que valoran las empresas eso, ¿no? Está apareciendo una figura muy fuerte nuestra en ese contacto que por lo general termina resuelto medianamente rápido y valora mucho eso, ¿no? La atención que uno le da a ese contacto del cliente. Y también se valora el no contacto, porque también, y lo vemos con las aplicaciones, hoy las aplicaciones de comida, etcétera, en ese sentido también... Es verdad, yo soy de esas. Exacto, y hay veces que no querés hablar con una persona. La consumidora que no quiere hablar con nadie. Está bien también, y eso está bien. Nosotros por eso también hicimos el Renault Store, que fue la primera plataforma online para compra de vehículos de punta a punta. O sea, vos entro y me seleccionás el modelo, versión, color. Tenemos justamente ahí asociado a Mercado Pago el botón de pago para la reserva y luego es directamente al concesionario firmar y retirar. Entonces, en ese sentido también es el customer centric porque hay gente que prefiere hacerlo de manera personal, digamos. Entonces, tenés, obviamente, hoy un auto tenés que tocarlo, tenés que verlo. Eso te iba a decir. Pero hay mucha gente que no, y de hecho hace o capaz el que repite. Pero hace poco lanzamos, por ejemplo, el Cardiano, un nuevo modelo, y en la preventa online pusimos 100 vehículos que se vendieron sin conocer el auto. El auto no había llegado a la red de concesionarios y en 24 horas se vendieron 100 unidades. Entonces, eso también te habla de lo que el consumidor ya sabe de antemano, ya averigua de antemano, y bueno, nuestro deber es poner a disposición quizás los medios para que pueda concretar su necesidad. Y esto lo miden y lo estudian también, ¿no? Esto, como decías vos, como de última saber como cada cliente, por más que sean muchos, como más o menos saber cada cliente qué tipo de conexión quiere tener con la empresa, ¿no? Porque capaz yo, si a mí me llaman de Amex, es como, no, pero a otra persona... Pero me mandás un mail y como que lo voy a leer y soy como mucho más permeable y capaz tenés al revés, un cliente que si lo llaman para ofrecerle, no sé, pues está por ir de viaje, un seguro o un algo, dice, re bien. Definitivamente, Florencia, hay segmentos y analizamos desde American Express todos los segmentos, ¿no? Tenés que estar como hay uno a uno. segmentos que quieren transaccionar solamente en línea y, digamos, esperemos no tengan ningún tema por el cual tengan que llamar. Y otros que no pueden ver el saldo en línea, ni quieren, ¿no? Y te llaman para pedirte un saldo que, bueno, es elección del cliente y es parte de lo que hablamos, ¿no? De respetar las preferencias del cliente. Y hay otros que prefieren recibir solamente su resumen de cuenta por mail y nada más, y no hacer nada más, y pagar en línea y demás, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las preferencias de cliente y sobre todo respetar a aquellos que no quieren que lo llamen, que no quieren que le manden el email. Nosotros tenemos toda una serie de opciones para recibir información, donde el cliente anota su preferencia, básicamente para, como decía vos, para no molestarlo y no ser inoportuno en el canal que estamos utilizando o que el cliente quiere utilizar, ¿no? Y yo pienso que es un error bastante frecuente hoy en día, no vamos a dar nombres, pero de muchas compañías, que direccionan el cliente hacia el canal que la compañía elige. Que ellos quieren. Y lo cierto es que hoy la omnicanalidad está al alcance de la mano. Teléfono, WhatsApp, aplicaciones, oficinas presenciales. El cliente tiene que poder elegir. Creo que a veces también cuando nos ponemos en el rol de usuarios, a veces nos molesta cuando uno elige un canal y ese canal te deriva a otro canal, que a veces por ahí no te da la solución o simplemente no te gusta y no es lo que elegí. Entonces, esa parte de lo que el cliente espera y lo que el cliente percibe es fundamental que la tengamos en cuenta, sobre todo porque hoy por hoy existen un montón de posibilidades para tener eso disponible para el cliente y no siempre se cumple. Sobre todo para medirlo y saber. Absoluto. El pulso del cliente. En Interbanking buscamos orientar hacia la autogestión del cliente. Durante mucho tiempo hubo una atención mucho más uno a uno. Estamos transitando ese camino hacia la autogestión justamente para que el cliente pueda elegir, ¿no? Antes por ahí no lo podía hacer tan autogestivo, ahora sí, y estamos transitando como ese camino inverso. Y como decían los compañeros,
que el cliente sea el que elige, o llamás o lo hago por autogestión, pero que tenga la libertad de elegir. Perfecto. ¿Cuáles son un poco los desafíos de esta estrategia con el consumidor en el centro? Digo, no sé si riesgos, pero sí más desafíos mirando, bueno, qué puede salir mal, qué no, prueba y error, cómo podemos hacer, o a veces quizá es como convencer al resto de la compañía u otras áreas de la compañía de llevar adelante un proyecto, ¿no? ¿Cuáles son ahí como los puntos? A ver, yo creo que los principales desafíos que nos enfrentamos hoy es básicamente entender en tiempo real qué es lo que el cliente quiere. Ya. Que va cambiando mes a mes, día a día, hora a hora, y hay que adaptar todos los procesos, los canales y demás para Claro. lo que el cliente realmente necesite. Y por otro lado, cómo manejar de acuerdo a esa necesidad la eficiencia, ¿no? Porque no siempre, desde el punto de vista de la organización, se puede satisfacer el 100% de las preferencias, primero, como dije, por falta de conocimiento y falta de velocidad en adaptar los canales, y segundo, porque no siempre es económicamente viable hacerlo para todos los segmentos, ¿no? Entonces creo que ese es el principal desafío que nos enfrentamos hoy. Es eso, es no relajarse y es la mejora continua en los procesos por esos cambios permanentes. O sea, el cambio es permanente. Entonces tenés que estar permanentemente censando la voz del cliente para ver justamente los ajustes que tenés que estar haciendo diariamente, que también te dan muchos inputs de innovación en ese sentido, ¿no es cierto? En estrategias de comercialización, de ventas. Bueno, las plataformas online hablan mucho de eso, ¿no? Genial. Yo creo que sumando, uno de los principales desafíos es generar cultura interna, digamos, ¿no? El hecho de estar convencidos de que ese es el camino, porque muchas veces también en estas cuestiones se ponen un poco de moda y Claro. las empresas van hacia determinado lado, o al menos en términos declarativos, digamos, ¿no? Y acá hay que entender que una empresa no pone al cliente al centro cuando lo dice, sino cuando el cliente de verdad lo percibe. Entonces muchas veces se intenta avanzar en esta cultura, pero no se genera un cambio intrínseco dentro de la compañía real. Entonces creo que uno de los principales desafíos está en arraigarlo, en tenerlo como forma de operar, y que no sea solamente una declaración de intereses, digamos, ¿no? Creo que es una de las partes difíciles, ejecutarlo y lograrlo. Y facilitarle la vida, ¿no? También Sí. desligarlo de ciertas funciones. De hecho, eso lo podemos ver de manera concreta en los autos. Hoy que tenés automatismos o cuestiones que hace que el cliente tenga que dejar de hacer determinadas cosas. Porque el auto se puede mantener en el mismo carril, porque te da distintas alertas de distancia, etcétera, y son cosas que antes por ahí hacía la persona y ahora ya se desliga. Y eso también es adaptarse y eso es facilitarle también la vida al cliente y eso es adaptación. Entonces, no es solamente en los procesos, sino que también en el producto intrínseco es donde tenés que buscar facilitarle la vida al cliente. Sí, creo que un gran desafío es interpretar la voz del cliente, como decían anteriormente, ¿no? Porque uno puede escucharlo, puede asumir ciertas cosas y es en esa interpretación donde tenés éxito o no tenés éxito. Nosotros en Interbanking hace 3 años más o menos empezamos una transformación digital fuerte, un producto que teníamos hace muchos años, que servimos a las empresas. Hicimos todo un research y un ejercicio muy grande con empresas, con nuestros clientes, buscando la mejor solución con tecnologías nuevas, experiencia nueva y demás. Nos funcionó en parte eso que hicimos y en parte tuvimos que volver a desafiarnos, porque esa interpretación inicial, quizás a la hora del cambio muy radical que tenía el cliente, producto antiguo versus producto nuevo, no terminaba de funcionar. Entonces dimos algunos pasos para atrás, volviendo a escuchar al cliente, acomodamos algunas cosas distintas, volvimos a lanzar, volvimos a medir y ahí es donde ves que realmente estás interpretando esa voz del cliente. Sí, no, iba a agregar algo. Sí, te iba a decir, si querés agregar algo y ya cerramos. No, porque me generó el disparador. También hay riesgos derivados de la implementación
se ha convertido en un arte, digamos, Claro. ¿no? Escuchar al cliente. Hay muchos temas técnicos en los que uno puede errar. El momento en el cual hacer la pregunta que se elige hacer, la saturación del cliente, porque a veces uno, en esa avidez de saber un poco más, Sí, quizás, basta. claro, ¿viste? Y hay que también tener cuidado en esos pequeños detalles que a veces uno con buena voluntad o con buena intención termina generando el efecto contrario, digamos, ¿no? Basta, no quiero saber más de vos. Y eso creo que también es uno de los desafíos que hay que gestionar en el día a día, la ansiedad. Muchas gracias a los 4 que nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por compartir las experiencias y como digo siempre en estos eventos, bueno, vamos a ver de qué charlamos el año que viene, porque si hay algo que como estuvimos conversando ahora, los clientes somos, y me voy a incluir acá, los consumidores somos muy cambiantes en nuestras demandas. Muchas gracias a los 4 y muchas gracias a ustedes y no se vayan que ya seguimos con nuestro próximo panel.